Eso es algo importante. Los rendimientos de estos equipos, hablando en general, ¿no? Gracias al empleo del R32, se disparan. Se disparan a niveles de cambio de paradigma. Estamos acostumbrados, creo que todos tenemos en la cabeza, rendimiento de la bomba de calor en calefacción, 4, con las tecnologías actuales. 1 kilovatio eléctrico, 4 kilovatios térmicos. Bueno, aquí hablando a 7,35, es decir, 7 grados exteriores, 35 grados de impulsión. Bueno, pues los rendimientos de estos equipos son superiores a 5 con esos rangos de temperatura. Y los rendimientos en producción de agua caliente sanitaria son de 3 y pico, 3,3. Son valores de rendimiento que teníamos en bombas de calor hace 10 años. Ojo. ¿Mm? ¿No va esto o qué? Bien. Pues de ahí la importancia de poder descargar a grandes temperaturas. ¿Producimos agua caliente sanitaria a alta temperatura con el R410? No, no existe, no es posible. No es posible porque quemas el aceite lubricante, ¿bien? Te cargas el gas. Con el R32 sí. Eso traducido significa poder acumular agua caliente sanitaria a 60 grados sin necesidad de resistencia eléctrica. Bien, y con valores, como os decía, pues ligeramente inferiores al 3. Hay más motivos. Hablábamos antes que el R410 es una mezcla 50% de R32 y R125. Lo que gano en el lado de seguridad lo pierdo en el lado de la termodinámica. Bien, vamos a olvidarnos del R125. ¿Qué gano en el lado de la termodinámica? Bueno, pues que tengo un refrigerante con mayor conductividad térmica y tengo un refrigerante menos denso y menos viscoso. Y esto es muy importante. Es decir, la eficiencia en general hay que verla como un conjunto. No es una cosita, otra, ¿no? Está hilvanado, es un continuo. Tener un refrigerante menos viscoso y menos denso implica, implica que me cuesta menos moverlo y que me cuesta menos comprimirlo. ¿Habéis visto alguna vez una bomba de aceite? Una bomba de agua, sí, una bomba circuladora de agua, sí, ¿no? El agua no vale para lubricar todo, ni para refrigerar todo, ¿no? En las fábricas, por ejemplo, pues se usan bombas de aceite, sobre todo para lubricar, ¿no? ¿Cómo son las bombas de aceite? Muchísimo más robustas que las del agua. ¿Por qué? Porque la viscosidad del aceite, la densidad del aceite es muchísimo mayor. Por lo tanto, la bomba tiene que tener más cuerpo, tiene que aguantar esa presión. Bueno, pues si aquí estamos diciendo que el R32 es menos viscoso y es menos denso, ¿eso cómo se traduce en el dimensionamiento de un equipo, en el diseño de un equipo? Pues se traduce en compresores que no tienen que ser tan robustos como los del R410, que les cuesta menos moverse. Y perdonadme el ejemplo que os voy a poner, es como adelgazar. Te cuesta menos moverte si pesas 60 kilos que si pesas 80 kilos, ¿verdad? Tienes que mover menos masa. Bueno, pues eso es algo que nos aporta esta tecnología. Mirad, aquí he querido relacionar y lo acabamos de decir, ¿no? La eficiencia no es algo que dependa única y exclusivamente del refrigerante, que dependa única y exclusivamente del compresor, que dependa única y exclusivamente de un valor, sea el que sea. Las bombas de calor decimos que la temperatura exterior y la temperatura de producción de agua, la temperatura de impulsión en clima. ¿Podemos hacer algo para controlar la temperatura exterior? ¿Alguien se anima a responder? Yo creo que no. No, no depende de nosotros la temperatura exterior. Sin embargo, ¿podemos hacer algo para controlar la temperatura de impulsión? Sí, claro que podemos hacer algo. Puedo trabajar con elementos terminales que requieran temperaturas de impulsión menores. Por ejemplo, puedo gastarme el dinero en aislamiento de modo que requiera temperaturas de impulsiones menores. Por ejemplo, bien, y favorezco el COP, favorezco el rendimiento.
Favorezco lo que pago todos los meses por la bomba de calor. Pues bien, mira, las temperaturas típicas de trabajo, de impulsión de un suelo radiante no deberían ser superiores a 35 grados. No es lógico impulsar a 40 grados en España. Pero bueno, vamos a tomarlo como un mal menor, ¿no? Nos movemos entre 35 y 40 grados. Pues mirad, el COP, el rendimiento de uno de estos equipos, un equipo de R410 impulsando a 35 grados, os decía que estaba en torno a 4, 7 grados, pues estaba un poquito más, ¿no? 4 y pico. Aquí nos disparamos a 5,20. Son valores descomunales. Esto no tiene nada que ver solo con la bomba de calor, ¿no? Esto habla más casi de criterios de diseño. Es decir, estamos en un foro de arquitectos. Un arquitecto también puede colaborar a la eficiencia más allá de mejores aislamientos, de la orientación, de protecciones solares, ¿no? Es algo importante cuando elijo un sistema terminal. Voy a elegir un sistema terminal donde tenga temperaturas de impulsión bajas, porque eso se traduce en ahorros y en aumento de la eficiencia energética. Aparte de todo esto, ¿no? Es obra nueva, ¿no? Estamos, me parece, ¿verdad? Oye, si elijo esto, si elijo lo otro, si suelos radiantes, si radiadores, son decisiones que te planteas, ¿no? Cuando construyes una vivienda. Mirad, y esto es una opinión personal. Yo creo que el mayor negocio en la construcción que hay en España no es la obra nueva, es la rehabilitación. Es la rehabilitación energética. Esto es una imagen de Madrid. ¿Qué vemos ahí? Vemos aislamientos, ves bloques, ves colmenas, ¿eh? España, ¿eh? Es decir, y eso, es decir, la obra nueva, pues necesariamente tiene un límite. La rehabilitación energética también, pero tiene un límite muchísimo, muchísimo mayor. Y hemos empezado hablando esta tarde de tener los pies en la tierra. Y ahora vamos a ver cómo enlazamos el R32, las bombas de calor aerotérmicas y la rehabilitación energética. Cuando afrontamos una rehabilitación energética, ¿es posible hacer todo lo que nos gustaría? Yo creo que no. Vosotros sois arquitectos y, lógicamente, pues de esto sabéis muchísimo más que yo. En la diapositiva anterior decíamos que trabajar a baja temperatura implicaba un aumento de la eficiencia muchísimo mayor, ¿verdad? ¿Es realista instalar un suelo radiante en todos estos pisos? Es imposible. Es imposible. Es decir, hay que jugar con las cartas que nos han tocado. Estos pisos, pues, algunos tendrán calefacciones centrales con radiadores de... los pisos más antiguos, incluso con radiadores de hierro fundido. Bueno, pues sí, pues puedo sustituirlos, ¿no? Puedo poner un radiador de aluminio, ya puedo bajar la temperatura de trabajo, pues de los 70, de los 80 grados, la puedo bajar ¿a cuánto? 55, 60. Siguen siendo valores muy, 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 muy altos para trabajar con R410. Son valores de temperaturas de impulsión que implican que la resistencia eléctrica entre en demasiados momentos. ¿Qué superficie creéis que tiene cualquiera de estos pisos? ¿Creéis que hay pisos de 200 metros cuadrados? ¿Y de 150? Yo creo que tampoco, ¿eh? ¿Pisos de cuánto? ¿De 80? ¿100 el que más? ¿Bien? Pues bien. Pues es a lo que vamos. Vamos a bombas de calor de 4, 6 y 8 kilovatios. Vamos a pisos que, lógicamente, esos procesos de rehabilitación energética, oye, vamos a aislar, vamos a poner un SATE, vamos a lo que sea. Eso depende de ti, depende de la comunidad. ¿Vosotros creéis, vuelvo a esta foto, vosotros creéis que el señor del octavo puede decidir sobre el aislamiento exterior? Sobre la rehabilitación energética, ¿no? Desde el punto de vista pasivo, ¿no? De reducción de la demanda. ¿Creéis que un vecino puede decidir ahí?
tiene que ponerse de acuerdo la comunidad, ¿verdad? Y si ese vecino puede hacer algo para aumentar la eficiencia energética de su instalación, sí, sí. Pues mira, señores, puedo cambiar las ventanas, puedo lo que sea, pero no puedo rehabilitar toda la fachada. Pero de lo que sí que soy responsable es decir, mira, el radiador viejo que tengo aquí, aquí y allí, lo voy a sustituir por uno de aluminio. Bajo la temperatura de impulsión, y puedo emplear una bomba de calor que a lo mejor de 6 kilovatios y me sirve. Y, y esa bomba de calor, igual estamos hablando de pisos de 60, de 70, de 80 metros cuadrados. Tengo el espacio de un chalet de 200 metros cuadrados, de 250 metros cuadrados. ¿Puedo instalarla donde quiera? No, no. Esa bomba de calor tiene que caber, ¿no? Y eso es otro de los aspectos de rediseño de las bombas de calor. Tendemos a ir a equipos más pequeños, a equipos 60 por 60 reales, porque si tu bomba de calor es excepcional, pero no cabe, no se va a instalar. Hay que tener los pies a la tierra. Si no tengo unas dimensiones de 60 por 60 en gran parte de los sitios, no la voy a poder instalar. Los muebles de cocina van estandarizados, ¿no? Son medidas cada vez más estándar, ¿no? Y bueno, mirad, para ir terminando, estas bombas de calor, en general, las puedo combinar con distintos tipos de elemento. Muchas veces nos centramos casi más, ¿verdad?, en la eficiencia pensando en calor, en frío, y del ACS, del agua caliente sanitaria, nos olvidamos. Existen muchas tecnologías en el mercado. Hay veces que hay que buscar un cambio de paradigma, para acercarte a criterios nuevos de eficiencia. No sé si habéis visto alguna vez este tipo de depósitos. Un depósito de agua caliente sanitaria estándar, normal, nosotros tenemos un interacumulador. Son depósitos de agua caliente sanitaria donde tengo acumulado un volumen de agua que voy a consumir, ¿bien? Y tengo un serpentín porque paso agua más caliente a mayor temperatura de la que tengo acumulado, cedo energía y caliento el agua, bien. Pues mirad, este tipo de depósitos, que os animo en alguna de las ferias de la climatización a verlos, funcionan al contrario. Tengo una pila térmica, tengo una pila de agua, y es el agua que discurre por dentro del serpentín la que voy a consumir. Eso que se traduce que no necesito gastar tanta energía. ¿Cuánto consumo? Lo que pase por dentro del serpentín. Es algo similar a una caldera, ¿bien? Una caldera de producción instantánea. Abro el grifo, creo una depresión, ¿verdad? Y la caldera se pone a funcionar. Bueno, pues es algo similar, pero en lugar de ser el quemador, el intercambiador de calor, de la caldera, lo que esté calentando, tengo un volumen de agua gigante. Tengo un volumen de agua de 300, de 500 litros que arropan al serpentín, un serpentín de acero, de tubo corrugado, que es lo que se va a calentar. Y mirad, lo hablaba antes con el compañero. Yo creo que esta diapositiva, quizá la parte de abajo, mm, resume hacia dónde creo y hacia dónde espero que van los tiros. Ayer teníamos una presentación en Madrid, en el Wanda Metropolitano, con ingenieros, y decía mi jefe que de una presentación te tenías que llevar tres cosas. Yo, si me tuviera que llevar tres cosas: uno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia edificios que cada vez consumen menos. Eso lo vamos a ver en el nuevo código técnico. ¿Eso qué me implica? Me implica bombas de calor cada vez más pequeñas. Esas bombas de calor cada vez más pequeñas van a trabajar con refrigerantes distintos al R410. Refrigerantes que me van a aportar mayor eficiencia. Y además, el tipo de elementos terminales, de depósitos de producción de agua caliente sanitaria, también contribuyen. Es decir, hay soluciones alternativas. Y además, la energía fotovoltaica. Creo que la energía fotovoltaica combinada con las bombas de calor va a ser una solución que nos vamos a encontrar en el día a día en muy, muy, muy corto plazo. Bien.
Es decir, una bomba de calor, ¿qué me consume? Me consume el compresor. Si estás diciendo, ¿no? Dices, oye Manuel, que estás diciendo que como impulsas a alta temperatura, con el R32 no necesitas resistencia eléctrica. Es decir, estamos yendo con un refrigerante que puede impulsar hasta 65 grados sin resistencia eléctrica. Es decir, puedo trabajar contra radiadores de baja temperatura, entre comillas, sin resistencias eléctricas. Y es que los rangos de funcionamiento son descomunales. Es decir, estos equipos te aguantan hasta menos 25 grados de funcionamiento, hablando de aerotermia. ¿Tenemos en España menos 25 grados en algún sitio? ¿Mm? Pues bien, si lo único que me va a consumir es el compresor y luego, lógicamente, la bomba, que me consume electricidad. Si me estás diciendo, por un lado, que tienes equipos cada vez más pequeños, ¿bien? Que vamos a instalar equipos cada vez más pequeños, y eso es algo a lo que nos tenemos a acostumbrar. Donde antes ponía un equipo de 11 kilovatios, pues con uno de 8 iré sobrado, y a lo mejor puedo poner uno de 6. Donde antes ponía uno de 14, podré poner uno de 8, pondré un equipo de R32. Si además el rendimiento es mayor, que implica que el consumo es menor, y ese consumo, ¿por qué no dárselo con energía fotovoltaica? La integración de bombas de calor con energía fotovoltaica, de verdad, creo que es algo inminente. Va a ser algo inminente en nuestro día a día. ¿Vale? Comentaba contigo antes, ¿verdad? Gestores energéticos, equipos que me gestionen la demanda. ¿Por qué no adaptar la producción instantánea? La producción instantánea de fotovoltaica a la demanda de energía real. ¿Puedo elegir lo que me da o lo que me deja dar el sol? No, pero sí puedo limitar el funcionamiento de la bomba de calor, ¿verdad? Es decir, tengo 1,3 kilovatios de producción instantánea de fotovoltaica. ¿Por qué no limito el consumo del compresor a 1,3 kilovatios? ¿Por qué no uso esos 1,3 kilovatios para poner el punto de consigna del ACS a lo más alto, acumular a la mayor temperatura? Y cuando tenga el agua caliente sanitaria caliente, ¿qué hago? Bueno, pues puedo aumentar la consigna de ambiente. ¿Y dónde acumulo? Acumulo en el mortero. Acumulo en el mortero del suelo radiante. O me lo llevo a un depósito de inercia, y ese depósito de inercia lo relleno de materiales de cambio de fase. Es decir, creo que las posibilidades de la energía fotovoltaica combinadas con bombas de calor, aerotérmicas en este caso, son infinitas. Y hasta aquí.